Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y el tema hoy es dramático aniversario de la situación de Medio Oriente, al Nakba, el desastre, la catástrofe. Van a haber imágenes donde la gente lleva llaves simbólicas, antiguas, porque todo aquel que fue obligado a irse, dejar sus raíces, literalmente las raíces de sus olivos, las raíces de sus antepasados, las tumbas de sus antepasados, se llevaba la llave como el símbolo de aquella cultura de la época del Imperio Otomano donde la palabra era sagrada. Esta es la llave de mi casa y esta es la prueba de que yo sí tenía una casa aquí y me la quitaron. Bueno, el Reino Unido salió debiéndole una vela a cada santo, si es que hay santos para la política exterior del Reino Unido en la Segunda Guerra, y tuvieron que aceptar que un qui pro quo, la vieja y muy bien llevada política sionista, logró la Declaración Balfour, que exigía ninguna merma de derechos para los pueblos que ya estaban allí, buscando crear un hogar para el pueblo judío después de los terribles dramas de la Segunda Guerra, pero en igualdad de condiciones. Y las Naciones Unidas, unas mini Naciones Unidas para ese entonces, votaron la partición de Palestina con bastantes abstenciones y, bueno, no tanto abstenciones, técnicamente con una abstención, con bastantes votos en contra. Estamos hablando de 52 naciones que decidían las cosas en aquella incipiente Naciones Unidas. Se corta Palestina. Y es como decirle a usted en su propio país, a partir de hoy, la mitad de esto es para un pueblo que va a venir aquí que no tenía país. El mundo aplaudió aquello por la brutalidad del Holocausto, pero las consecuencias humanas que eso generó y la permanente expansión y las guerras subsecuentes trajeron una serie de elementos brutales que signan la marca del Medio Oriente. De manera que vamos a dedicarle un buen tiempo de nuestro segundo bloque a lo que pasó durante el mandato británico en Palestina, cuando el Reino Unido ya no estaba para ninguna aventura. Claro, después la tuvo en Suez, pero en ese momento ciertamente no las tenía. Hay que retrotraerse un poco a la etapa de finalización de la Segunda Guerra y la creación de una incipiente Naciones Unidas. Ayer ya empezaban las protestas del lado palestino. Y aquí tenemos las de ayer y luego veremos las de hoy. Esto era en Belén, en las calles de Belén, cerca de la iglesia de la Natividad. Luego veremos las protestas en la ciudad de Gaza. Nakba es un término en árabe que significa la catástrofe, el desastre. Esto es para designar el obligado éxodo palestino, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Son refugiados las personas cuyo lugar de residencia habitual era el mandato británico de Palestina entre junio, ven la llave, ¿no? Ese es el gran símbolo. Por eso volveremos a casa, porque tenemos la llave, ya la casa no existe. Entonces, refugiado palestino, mandato de la ONU, personas cuyo lugar de residencia habitual era el mandato británico de Palestina entre junio del 46 y mayo del 48, y que perdieron sus casas, la iglesia de la Natividad, a través de una de las llaves simbólicas. Que perdieron sus casas y sus medios de vida como consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1948. Esta organización de la UNRWA, conjuntamente con una comisión técnica designada a tal efecto, representa ante la Asamblea General de la ONU un informe estimado en la cifra de 711.000 árabes desarraigados de sus propios territorios. Dicho informe deja constancia de que estas cifras corresponden a las tarjetas, solo a las tarjetas de racionamiento otorgadas por cuestiones humanitarias, las que se vieron afectados antes o durante la guerra árabe-israelí de 1948 del lado de la parte palestina, lo que llegaría a ser el Estado de Israel, hacia otras partes de Palestina o países vecinos, pasando a ser refugiados y desplazados. Se sabe ahora que cuando comenzaba aquella incipiente Naciones Unidas en el Teatro de la Ópera de San Francisco,
26 de junio de 1945, Y ahora 50 naciones estaban Mi presentes. honor y mi privilegio como presidente pedir un voto por la aprobación de la Carta Constitucional de las Naciones Unidas. Venezuela estaba presente allí, se contó 1 a 1. Ahora, de aquellas 50 naciones que dieron lugar a la primera incipiente Naciones Unidas, que se habían ya preparado con los ganadores de la Segunda Guerra, Franklin Delano Roosevelt no estaría, pero los otros dos sí, nació este mandato y hubo 33 votos por la partición de Palestina y dar lugar a la creación de Israel. De los 33 se enfrentaron 33 por el sí, 13 por el no y 10 por la abstención. Pero la Carta de las Naciones Unidas había funcionado y se creó y tuvo su sede en la ciudad de Nueva York. Y finalizada la Segunda Guerra, se produjo aquella votación histórica para dar la nación, a darle un territorio y un país a los integrantes del pueblo palestino, y era un triunfo del movimiento sionista. Aparecieron 5 naciones privilegiadas que serían miembros del Consejo de Seguridad, que estarían por encima de todas las demás. Fundamentalmente las que ganaron la Segunda Guerra y China, ¿no? Habían comenzado apenas la descolonización de África, 57 estados eran miembros de las Naciones Unidas, actualmente son 192. El mayor bloque lo constituían los 20 estados latinoamericanos, seguido de los países árabes e islámicos 10, los de Europa Occidental 8 y los comunistas 6 de la entonces Unión Soviética. La mayoría, 13 de los 20 países latinoamericanos, votó a favor de la partición de Palestina. Si hubiéramos tenido esta Carta Constitucional hace algunos años y sobre todo el deseo de utilizarla, millones de muertos estarían vivos. Si fallamos en el futuro en nuestro deseo de utilizarla, millones que hoy viven seguramente morirán. Bien, hay un momento De esta manera, el 26 de junio de 1945 quedaban establecidas las Naciones Unidas y Truman decía, este es el momento de actuar, ahora. Luego, el 14 de mayo de 1948, se procedería a una votación para la partición de Palestina. Y es allí donde en una muy reñida votación, recuerdan que había apenas medio centenar de naciones, 33 votaron por el sí, 13 por el no y 10 se abstuvieron. Entre los resultados de los 57 estados que eran miembros de las Naciones Unidas en aquella época, ahora son 192, el mayor bloque lo constituían, como dijimos, los 20 estados latinoamericanos. Eran unas Naciones Unidas de posguerra. Pero, ¿qué pasó con lo que era el mandato del Imperio Otomano en manos del mandato británico sobre Palestina? Bueno, la declaración Balfour, por la cual se cumplía una promesa hecha a los líderes sionistas, al fin y al cabo había necesitado mucha ayuda de la banca internacional, el Reino Unido, y salía debiéndole una vela a cada santo, y terminan en medio de una serie de atentados, muchos protagonizados por el Irgun y el Stern, liderizados por gente que ahora se transformaban al crearse el Estado de Israel en líderes del país, y se creaba entonces una nueva nación que recibía el desafío de todas las otras y nacía en medio de combates. A partir de ese momento, triunfo del sionismo, de Ben Gurión y de todos los que estaban siguiendo los planes de una estrategia muy bien manejada y muy bien defendida. La ciudad de Jerusalén tenía que tener por el propio mandato de las Naciones Unidas un estatus internacional y de ciudad abierta, sin pertenecer oficialmente a nadie, porque allí confluyen las 3 grandes religiones monoteístas. Resultado de todo esto, se ha llegado a los días de hoy. Se retiran los británicos, deciden que ya les queda grande seguir colonizando allí y tienen que cumplir con los compromisos, sobre todo con los Rothschild. Y la declaración Balfour permite que todos los judíos que estaban por Europa y diseminados en la diáspora pudieran venir allí, establecerse y crear un nuevo país. No sin violencia, no sin encontronazos de parte y parte, y ciertamente con guerras desde el primer día en que se declaró ese Estado,
por el mandato de las Naciones Unidas. No hubo nunca la posibilidad de una sana convivencia y el momento más cercano fue este. Los palestinos, hoy les decimos en voz alta y clara, suficiente sangre y suficientes lágrimas. Suficiente. Quien lo decía no era otro que un duro general, Yitzhak Rabin. ¿Qué pasó? Le disparó por la espalda y lo mató un extremista religioso judío dentro de su círculo de seguridad. ¿Qué pasó con Arafat? Alguien lo envenenó. Aquí fue donde estuvimos más cerca. Y ahí está dándole la mano a Shimon Peres, el Premio Nobel de la Paz, que le estaba ofreciendo el armamento nuclear, biológico y químico a los neonazis racistas de Sudáfrica en la época de la guerra de Angola. Pero Rabin, que era un duro, fue muerto por la extrema derecha de Israel y se acabó esa oportunidad de paz. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue esto, lo de todos los días y el cuento de nunca acabar. Esto es el cruce de Calandilla, en la margen occidental del Jordán. Y lo mismo que pasa aquí es lo que pasa en Hebrón. Y ahora los de la diáspora que quieren volver a sus tierras son los palestinos. Los palestinos comenzaron el viernes, día de la oración, a conmemorar el aniversario de la Nakba, la catástrofe. El éxodo posterior a la creación del Estado de Israel en sus territorios en mayo del 48, con desfiles y manifestaciones llenos de incidentes. 12 jóvenes palestinos fueron detenidos en la Ciudad Santa, en Silwan, barrio palestino de Jerusalén Este, escenarios de actos de violencia casi cotidianos, heridos de bala un joven palestino en circunstancias no claras. Las fuerzas de seguridad israelíes fueron puestas en estado de alerta ante el riesgo de violencia. La policía desplegó miles de hombres en esfuerzo de controlar Jerusalén Oriental como el norte de Israel, donde está concentrada la mayor parte de la población árabe de Israel. Limitó además, en otra violación de las declaraciones de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones sobre Palestinas, el acceso a las explanadas de la mezquita, el tercer lugar más sagrado del Islam en la ciudad vieja de Jerusalén, de manera que no pudieron rezar en su propio templo hoy por razones de seguridad impuestas por las tropas de Israel. La parte oriental de la ciudad, ocupada y anexionada por Israel en el 67, excluyendo a todo hombre menor de 45 años. Parece que según los grupos etarios sienten mayor o menor peligro los informes de inteligencia. Solo 8.000 fieles musulmanes pudieron ir a la mezquita de Al-Aqsa para la oración del viernes. Siempre los más viejos, los que parecen más inofensivos. Según fuentes policiales, centenares de personas tuvieron que orar frente a las puertas de la ciudad vieja sin poder entrar al legendario templo del Domo Dorado. Los palestinos organizan marchas y encuentros en los territorios ocupados desde hoy viernes hasta el domingo. Más de 760.000 palestinos tuvieron que huir ante el avance y el maltrato de las fuerzas judías a lo largo de este tiempo y fueron directamente expulsados por ellas hace 63 años. La gente recuerda matanzas de tipo Sabra y Shatila, pero la Sabra y Shatila fueron en el Líbano, pero recuerdan matanzas de ese calibre en los territorios ocupados años atrás. Hubo aldeas que fueron literalmente borradas del mapa. Y el conde Foch Bernadotte, que las denunció como representante de la ONU, fue volado en su propio carro por las mismas fuerzas extremistas.